Hola, mi nombre es Helen Costilla y junto con mi compañera Pia Cebrán llevaremos a cabo este videotutorial sobre huella de carbono y proyectos de absorción. Este videotutorial está dirigido a los municipios adheridos a la red de Ciudades por el Clima que deseen calcular su huella de carbono y realizar un proyecto de absorción. Antes de comenzar, revisemos el índice. Módulo 1, Introducción al cambio climático. Módulo 2, Huella de carbono. Módulo 3, Proyecto de absorción. Y módulo 4, Registro Nacional de Huella de Carbono. Hola, yo soy Pia Cebrán y os voy a hacer una pequeña introducción al cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera y por lo tanto la variabilidad natural del clima. El cambio climático es una de las principales amenazas en el desarrollo sostenible y constituye uno de los mayores problemas a nivel mundial. Causa efectos ambientales en la economía global, en la salud, en la biodiversidad, en el medio ambiente y en el bienestar humano. El cambio climático está provocado por 6 gases de efecto invernadero que crean una capa en la atmósfera que evita que la radiación solar reflejada por la superficie terrestre salga y quedarse rebotando infinitamente en la Tierra hasta que aumenta su temperatura. El objetivo de la lucha contra el cambio climático es no llegar a superar en 2 grados la temperatura global. Para ello existen diferentes instrumentos. Uno de ellos es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la que emana el Protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional en la que todos los países se dividen en 2 tipos. Países anexo 1, son aquellos países desarrollados y tienen la obligación de mitigar, y países no anexo 1, que son países en vía de desarrollo que no tienen obligaciones cuantitativas en la mitigación. Actualmente esto está en proceso de discusión y es probable que se cambie en un corto plazo. Del Protocolo de Kioto emana la Conferencia de las Partes. Es el máximo órgano decisorio que se reúne anualmente para tomar decisiones en la implementación del tratado. España es un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a sus características particulares. Por eso es importante conseguir que el calentamiento global sea un tema a debate a nivel local y sea objeto de acciones de sensibilización y concienciación, para que la ciudadanía ya no considere este problema como un problema lejano. Además, fomentar prácticas ecológicas siempre va a revertir de manera positiva a los municipios y a los ayuntamientos, en forma de reducciones en los gastos, fomento del turismo verde, etc. Módulo 2. Huella de carbono. La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto. El objetivo de la huella de carbono, por tanto, es identificar todas las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y establecer unas medidas reductoras efectivas. Existen distintos tipos de huella de carbono. Huella de carbono de organización. Mide la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por el desarrollo de la actividad de dicha organización. Huella de carbono de producto. Mide los gases de efecto invernaderos emitidos durante todo el ciclo de vida del producto, es decir, desde la extracción de las materias primas hasta el final de su vida útil, pasando por el procesado y la distribución. Y, por último, la huella de carbono de ayuntamientos, que incluyen las emisiones derivadas de los servicios que el ayuntamiento presta a sus ciudadanos, es decir, todas las instalaciones que son dependencia de los ayuntamientos o bajo las que el ayuntamiento ejerce un control. Podemos distinguir 3 tipos de alcance. El alcance 1, que son emisiones directas y en las que se incluyen combustión de calderas, vehículos, fuga de gases de aires acondicionados y que son propiedad o están controlados bajo la entidad de cuestión, bajo el municipio. Alcance 2, que son emisiones indirectas y que es la generación de electricidad adquirida y consumida por el municipio. Y alcance 3. Este alcance no se incluye en la huella de carbono de los municipios, pero se refieren a emisiones indirectas y que son derivadas de la extracción y producción de materiales requeridos por la entidad de la que se esté calculando la huella de carbono, como pueden ser viajes de trabajo, transporte de materias primas, combustibles o productos realizados por terceros. La guía propuesta por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está basada en diferentes metodologías oficiales. La huella de carbono se calcula multiplicando la actividad o el consumo por un factor de emisión,
La actividad o consumo es el grado o nivel de actividad generadora de emisiones de gases de efecto invernadero y el factor de emisión es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada unidad parámetro, es decir, dato de actividad. El plan de mejora. Una vez identificadas las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, se establecen unos objetivos de reducción del consumo y de eficiencia energética. El plan de mejora debe contener como mínimo unos objetivos cuantificados claros, en el que se incluyan las medidas que se van a tomar para conseguir dichos objetivos y los parámetros sobre los cuales se van a realizar los cálculos, es decir, el nivel de objetivo, el año base de objetivo, la fecha de compromiso del objetivo y la extensión del periodo de cumplimiento. En la página de Google buscamos el Ministerio de Medio Ambiente, Magrama. Entramos en la página del Magrama y dentro de las áreas de actividad, cambio climático. Dentro de la sección de cambio climático, huella de carbono y dentro de huella de carbono, el registro. Dentro del registro tenemos varias opciones. Buscamos las calculadoras y tenemos 3 tipos de calculadoras: de organización, de ayuntamiento y luego las instrucciones. Dentro de la de ayuntamiento, podemos descargar las instrucciones, que sería un PDF, y el Excel de la calculadora. Abrimos el Excel y en la portada encontramos el contenido y las instrucciones. Tenemos todas las pestañas, tenemos los factores de emisión y más abajo las instrucciones de las celdas a cumplimentar y las celdas que se autocompletan. Y un simbolito que es el que nos lleva a las observaciones y explicaciones a lo largo de todas las pestañas. Empezamos por los datos generales. El año de cálculo metemos 2014, el municipio Santa María. Este municipio y todos los datos que utilizamos es un ejemplo simplemente. Metemos la provincia, que en este caso hemos elegido Valencia, la superficie del municipio y el número de habitantes. Más abajo encontramos, en el caso de haber calculado la huella de carbono 2 años anteriores, las opciones para incluirlo. Pues metemos el año 2012, que sería el primer año que hicimos el cálculo. Metemos la huella de carbono que obtuvimos y el número de habitantes de entonces. Y el siguiente año que calculamos, 2013, con la huella de carbono obtenida y el número de habitantes de ese año. Pasamos a la pestaña 2, las instalaciones fijas. Estos son los combustibles fósiles utilizados en calderas, en hornos, para calefacción, por ejemplo, gas natural, gasóleo, lo que se utilice. Metemos el ayuntamiento, la sede principal, y en este caso utilizaremos gas natural. La cantidad de kilovatio hora que vienen en las facturas de gas natural y nos aparecerán automáticamente las emisiones absolutas. Si vamos a la ayuda del índice de actividad, veremos que es el número de días que ha estado en funcionamiento o el número de meses. Metemos el valor y su unidad, en este caso, días. Metemos otra sede, el polideportivo municipal, por ejemplo, que en este caso, dentro de la lista de desplegables que hay, utilizará gasoil. Metemos los litros de gasoil, en este caso, aparece su factor de emisión por defecto y automáticamente las emisiones. Y utilizaremos en este caso como índice de actividad, que se utiliza 10 meses al año. Y para meter otro caso de combustible fósil, tendremos un generador de energía que utilizará la opción otros, que es cuando no encontramos nuestro combustible en la lista. Hemos buscado y hemos utilizado coque de petróleo, que tiene su factor de emisión 3,19, que está obtenido de la Oficina de Cambio Climático de Cataluña. Y así metemos los días que ha estado en funcionamiento. Abajo tendremos el total de la emisión de huella de carbono. La siguiente pestaña es para la refrigeración y climatización, la fuga de los gases fluorados. Meteremos las mismas sedes
es importante poner el nombre del edificio exactamente igual en todas las pestañas. Bueno, pues en este caso el ayuntamiento utiliza ese preparado para aire acondicionado. Ponemos la carga inicial, que es la carga total, y lo que se ha recargado ese año. En la biblioteca meteremos este otro preparado que es para bomba de calor. Son gases que calientan o enfrían el aire. Y en este caso, pues también la carga inicial de a principio del año y la recarga anual. Pasamos a la pestaña de transporte. Aquí tenemos varias opciones. Es importante que sean todos los tipos de transporte que estén gestionados por el municipio, aunque sean de alquiler o renting. En transporte por carretera, pues tendremos los vehículos de policía. El modo de propulsión, utilizaremos gasolina y meteremos los litros anuales que han utilizado los coches de policía. Y el índice de actividad, como antes, podemos meter unidades, en este caso podemos meter kilómetros. Siguiente ejemplo, si el municipio gestiona tren, cercanías o tranvía, pues vamos a poner que este municipio tiene un tranvía y utiliza electricidad de origen renovable. En este caso veremos que el factor de emisión es 0, puesto que el origen de la electricidad son energías renovables. Metamos la cantidad que metamos, las emisiones absolutas siempre van a ser 0. Y rellenamos su índice de actividad. Funciona 12 meses al año. El transporte en metro, pues este municipio tendrá una línea de metro y en este caso utilizamos la electricidad que no sea de origen renovables y vemos que efectivamente tiene un factor de emisión. Metemos los kilovatios hora totales del año y nos da un resultado de emisiones absolutas y otra vez el índice de actividad. En transporte marítimo hemos puesto Valencia para que tenga costa y tenga una opción de transporte marítimo. Pues los barcos de salvamento utilizan fuel óleo, su consumo anual, su factor de emisión, como vemos, es muy alto y nos da sus emisiones absolutas. Y metemos también pues, que el salvamento funciona todos los días del año. En transporte aéreo tendremos también un equipo antiincendios que utilizará queroseno, también otro factor de emisión bastante alto y metemos su consumo anual. Estamos metiendo ejemplos de todos los tipos de vehículos de transporte para que veamos cómo se rellena cada pestaña, aunque prácticamente son todas iguales, pero para que se refleje. En la pestaña de electricidad aparece la opción de rellenar si la comercializadora tiene garantía de origen o no. Es un instrumento que garantiza que el origen de esa energía, de esa electricidad, proviene de fuentes renovables. Empezamos, pues metemos el ayuntamiento y en este caso no dispondrá de garantía de origen. Buscamos dentro del listado, están todas las comercializadoras y existe la opción de otras o varias comercializadoras si no encontramos la nuestra. Metemos el consumo de kilovatio hora de todo el año y pasamos a la siguiente que sería la biblioteca, que tampoco tendría garantía de origen, y meteremos en este caso la opción de otra comercializadora que viene por defecto en el mix eléctrico del año. Y en varias comercializadoras pasaría lo mismo, por defecto viene en el mix eléctrico de España del año. Metemos el consumo otra vez anual y obtendremos sus emisiones parciales. Pasamos al polideportivo, que en este caso sí tiene garantía de origen y, como podemos observar, al tener garantía de origen el factor de emisión es 0, como nos ha pasado antes con el tranvía. Da igual si, por ejemplo, también tenemos Endesa Generación, sería un ejemplo da igual que pongamos que sí o que no, porque ya la calculadora tiene preparado que sus emisiones son 0. Y ya pasamos a una de las últimas pestañas,
información adicional donde podremos meter si tenemos generación, tenemos paneles solares, energías renovables, cualquier tipo. La biblioteca, por ejemplo, tiene paneles solares y consumen anualmente esos kilovatios. Pueden ser consumidos o vendidos. Y los vestuarios del polideportivo, concretamente, utilizan energía biomásica y también consumen una cantidad de kilovatio hora, consumida o vendida para otros usos. Y al utilizar biomasa pasamos a la siguiente tabla, donde metemos otra vez el mismo vestuarios polideportivo y elegimos el tipo de biomasa, en este caso pellet, y meteremos ahí la cantidad de kilos anuales que se han utilizado. Como vemos, al ser energías renovables, las emisiones siempre son cero. Pasamos a la pestaña de resultados. En esta pestaña veremos el resumen, el año, el municipio, la provincia, los resultados absolutos, el que vemos en el alcance 1, las instalaciones fijas, los hornos y demás, el transporte y la climatización. Se suma y en el alcance 2 tendremos la electricidad. Se suma y vemos cómo la proporción de los alcances y en la otra gráfica la proporción de cada tipo. La evolución de los años, aquí podemos observar lo que hemos metido en la primera pestaña, el año 1, 2012 y el año 2, 2013, y podemos observar la evolución si hemos metido medidas de reducción, cómo va bajando. Y ya tenemos los resultados por edificio y sede. Aquí se desglosa lo que cada sede consume, lo que cada sede emite. Por eso es tan importante poner el mismo nombre en todas las pestañas para que la propia calculadora lo pueda resumir y lo pueda acoplar, teniendo un resultado total. Módulo 3. Proyectos de absorción. Un proyecto de absorción es un proyecto de reforestación de zonas no forestales. Estas reforestaciones actúan como sumidero de carbono, que es un proceso o mecanismo que hace desaparecer de la atmósfera un gas de efecto invernadero como es el dióxido de carbono. Existen dos tipos de proyectos de absorción de CO2. Tipo A, repoblaciones en zonas que no han cambiado el uso de suelo desde 1989, y tipo B, actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal existente. Características mínimas. La unidad de actuación como superficie mínima es 1 hectárea. La cubierta mínima de la copa de los árboles debe ser el 20% en madurez y la altura potencial 3 metros en madurez. El periodo mínimo de permanencia del proyecto tiene que ser 30 años y la antigüedad debe ser posterior a la campaña de plantación 2012-2013. Además, se debe incluir un plan de gestión, que es un documento herramienta para asegurar la persistencia de la masa forestal en condiciones óptimas, como mínimo hasta cumplir el periodo de permanencia. Dentro del registro, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente creó una bolsa de garantía de absorciones, con la que se aseguran las absorciones en caso de que exista algún desvío o contratiempo en la gestión de la masa forestal. La contribución consiste en un 10% de las absorciones totales en el periodo de permanencia. ¿Cómo diseñamos un proyecto de absorción? Primero, tenemos que identificar los terrenos disponibles. Segundo, comprobar si cumplen o no los requisitos. Tercero, identificar la documentación necesaria. Cuarto, diseñar el plan de gestión. Y, por fin, poner en marcha el proyecto. Además, existe una metodología de seguimiento y monitoreo de los proyectos de absorción, que puede ser con cálculo ex post, en el que se incluye un informe de situación certificado por una parte externa al proyecto de absorción. Sin cálculo ex post, en el que se deberá presentar la información suficiente para la comprobación de que se cumple el plan de gestión. Y por último, con monitoreo, visitas in situ, reposición de marras e inventarios cada pocos años. Cálculo ex post. Se trata del dato real de las absorciones que están teniendo lugar. En estos momentos se está desarrollando la metodología que se habilitará para realizar los cálculos ex post en el marco del registro. Vamos a buscar en Google el Ministerio de Medio Ambiente. Entramos en una página, como hemos hecho antes con la calculadora de huella de carbono. Vamos a la sección de cambio climático. Dentro de cambio climático, huella de carbono, aunque sea proyecto de absorción. Dentro de la sección de huella de carbono, el registro. Y dentro del registro buscamos las calculadoras. Aquí están las calculadoras de organización, ayuntamiento, y nos vamos a los proyectos de absorción. Tenemos, como antes, la calculadora y las instrucciones.
Pinchamos en la calculadora y se nos descargará en nuestro ordenador. Abrimos la calculadora que se nos ha descargado y la primera pestaña, como antes, contenido de instrucciones, y veremos las pestañas que tenemos que rellenar, los datos generales y el cálculo de absorciones. La primera pestaña, pues rellenamos el promotor del proyecto, que sería el Ayuntamiento de Santa María, su NIF, el nombre del proyecto, pues la Forestación del Monte de Utilidad Pública, la provincia, la localidad y el periodo de permanencia. Si vamos a la ayuda, vemos que está ahí abajo, que el periodo tiene que ser como mínimo 30 años. Metemos las parcelas, su referencia catastral y la superficie de la parcela, la superficie total de la parcela, por ejemplo 176,76 hectáreas, y a continuación la superficie que vamos a plantar, a reforestar, que no tiene por qué ser la parcela completa. Por ejemplo, en este caso hemos puesto 100 hectáreas. Y la siguiente parcela la reforestaremos completa. Aquí, en los años de plantación, podemos, según el plan de gestión que tengamos, pueden ser distintos. El primer año empezará en 2016 y la siguiente parcela empezará en 2017. Vamos ya al cálculo de absorciones, en el que tenemos dos tipos. Opción A, que es repoblaciones sin aprovechamiento maderero, y la opción B, repoblaciones con aprovechamiento intensivo, cortas a hecho. Vamos a rellenar los datos de la opción A. En las especies tenemos el listado de todas las especies autóctonas de España, que son con las que debemos reforestar. En este caso, pues buscamos la nuestra, Quercus ilex, metemos el año de plantación, ya hemos visto que tenemos dos opciones, según la parcela, podemos empezar un año u otro, y empezaremos en 2016, y metemos aquí, en el siguiente cuadro, el número de pies objetivo. Eso significa que aunque plantemos 400 pies, puede que a los años, al final del periodo de permanencia, es decir, a los 30 años, no nos queden los 400, sino que nos queden 280. Según hemos visto, suele ser un 30% menos. Así que hacemos lo mismo con la siguiente especie, el Pinus nigra, que la plantaremos en 2017, y otra vez lo mismo. Aunque plantemos una cantidad, siempre nos quedará menos, pues por las posibles bajas que podamos tener. La opción B sería con aprovechamiento intensivo. Tenemos las especies, el año de plantación, el turno de corta y la superficie de plantación que le vamos a dedicar a ello. En nuestro caso no vamos a rellenar nada porque vamos a utilizar todo sin aprovechamiento intensivo. Finalmente vamos a la pestaña de resultados, donde tenemos el resumen del ayuntamiento, del proyecto, y la aclaración de las absorciones calculadas ex post o ex ante. Tenemos que tener en cuenta que en la tabla que tenemos más abajo se presentan las absorciones, el máximo de absorciones futuras disponibles para compensaciones. En este caso tenemos las absorciones estimadas totales para cada año y las absorciones futuras disponibles para compensaciones, que corresponderán a un máximo del 20% de las absorciones estimadas. Y a este 20% habrá que restarle un 10% que se destinará a la bolsa de garantía. Entonces tenemos las totales y más adelante vemos las anuales y vemos la comparación del 20% máximo que podemos utilizar para compensar. Y ya nos vamos a la pestaña de factores de absorción, donde tenemos el listado de las absorciones por cada tipo de especie, estimadas a los 30 años por pie, de cada tipo de especie, aunque no lo hayamos utilizado. Y las revisiones, aquí esta pestaña, para las revisiones de la calculadora. Módulo 4. Registro Nacional de Huella de Carbono. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 14 de marzo de 2014 el Real Decreto por el que se crea el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyecto de Absorción de Dióxido de Carbono. Este registro, de carácter voluntario, nace con la vocación de fomentar el cálculo y reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones españolas,
así como de promover los proyectos que mejoren la capacidad de sumidero en España, constituyéndose, por tanto, en una medida de lucha contra el cambio climático de carácter horizontal. En el Registro Nacional de Huella de Carbono podemos distinguir tres secciones. La sección A, la sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La sección B, sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono. Y la sección C, la sección de compensación de huella de carbono. Para realizar el registro de la huella de carbono es necesario aportar, por un lado, el formulario A de huella de carbono y, por otro lado, la documentación necesaria para valorar la solicitud. Para registrar un proyecto de absorción es necesario aportar el formulario B. Existen dos opciones para hacer el registro. 1. La inscripción del proyecto, es decir, la inscripción de proyectos ya ejecutados y que al menos han superado la fase de repoblación. O 2. La prescripción, que es para aquellos proyectos que aún no se han desarrollado, pero que se llevarán a cabo en un plazo máximo de 2 años. Una vez registrada la huella de carbono, se puede llevar a cabo la compensación. Para ello será necesario cumplir unos requisitos. El primero, tener registrada la huella de carbono en el registro. Y el segundo, realizar la compensación con un proyecto de absorción que esté inscrito también en el registro. Este proyecto de absorción puede ser propio o puede ser externo al municipio. Para realizar la solicitud de inscripción será necesario aportar, por un lado, el acuerdo de cesión entre la organización y el promotor del proyecto y, por otro lado, el informe de situación del proyecto de absorción. La información sobre los proyectos de absorción inscritos se publica en el buscador de proyectos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorga 4 sellos distintos. El sello Calculo, que es el sello obtenido con el registro de la huella de carbono y que es imprescindible para la obtención de los siguientes sellos. El sello Calculo y Compenso, que es el sello obtenido con el registro de la huella de carbono y la compra de derechos de absorción de los proyectos de absorción registrados. El sello Calculo y Reduzco, que es el sello obtenido con el registro de la huella de carbono y el cumplimiento de los objetivos de reducción planteados en el plan de mejora. Y el sello completo, que es el sello Calculo, Compenso y Reduzco. Hasta aquí el vídeo tutorial de huella de carbono y proyectos de absorción. Gracias por su atención.